Hola, muy buenas a todos familia y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Vamos a hablar de Bitcoin, de su gran potencial al medio y largo plazo, también de sus riesgos y del punto actual del ciclo que está siendo bastante extraño y diferente a los anteriores, al igual que dos teorías que se están empezando a escuchar cada vez más. La primera, que puede que no haya bear market como tal, es decir, que no corrija tanto como en otros, un 80% desde máximos, y la segunda, que el ciclo se vaya a alargar. Y esto pues tiene bastante sentido. Vamos a ver por qué. Como siempre sabes que no soy asesor financiero, no doy consejos de inversión, haz siempre tu propio análisis y sé consciente de los riesgos que tiene invertir en cripto. Nos vamos para la pantalla. Pues imagina un activo que solo el 4% de la población lo posee, aún el 96% ni se está enterando, que en este momento y desde unos meses, un año y pico hacia acá, especialmente tras la aprobación de los ETFs Spot en Estados Unidos, los ETFs, empresas y inversores institucionales no paran de acumularlo, aún con el precio en $100.000. Estamos viendo que continúan acumulando y que son un perfil de inversor que mira más al mediano o largo plazo y que va poquito a poquito construyendo una posición y no está mirando a 6 meses vista. No es como el retail, ¿vale? Bitcoin ha cambiado y quien lo está comprando y el objetivo a ese medio largo plazo de quien lo está comprando ha cambiado, y además, que muchas veces parece que se nos olvida, el supply es limitado y deflacionario. Tras cada halving, cada 4 años, se emite menos. Y ojo, porque ahora hablaremos de la oferta líquida e ilíquida de Bitcoin. Y pues con esto ya sabéis que otras como el oro, ¿vale? Otras materias, que por cierto Bitcoin también tiene, como veis aquí, en este momento 2 trillones de dólares de capitalización de mercado, y el oro tiene 23 trillones, ¿no? Entonces tiene bastante menos capitalización de mercado, 10 veces menos en este caso, y todavía tiene ahí un margen de crecimiento. Por ejemplo, el oro, como decía, se encuentra más o menos de todo el oro que hay, un 2% nuevo, ¿vale? Porque se mina y van avanzando también los procesos y la tecnología para poder extraer ese oro, pues alrededor de un 2% de forma anual se va añadiendo al oro. Es decir, el oro es escaso, pero Bitcoin es diferente y es totalmente limitado. Así que es un activo único y yo estoy agradecido de haberlo encontrado y de estar posicionado en él. Y si me estás viendo, pues por supuesto yo no doy consejo, cada uno que haga lo que quiera. Y los riesgos de Bitcoin, por cierto, que no se comentan, pues tendríamos computación cuántica que pudiera pues romper la seguridad de Bitcoin, aunque esto, punto número uno, yo no lo veo al corto ni al medio plazo, sobre todo al corto. Y punto número 2, también se puede usar esa misma tecnología para proteger la red, o se podría hacer una bifurcación de Bitcoin, aunque ahí podría dar para otro vídeo, ¿no? Segundo punto, Satoshi Nakamoto, el seudónimo del creador de Bitcoin, tiene 1 millón de Bitcoins, y si apareciese, aunque no fuera para venderlo de golpe, pero si hiciera un solo movimiento, aunque sea de un Bitcoin, podría desplomar el precio y crear bastante pánico en el mercado, y podríamos ver una caída muy importante, ¿vale? Muchos especulan, y lo que yo creo personalmente es que el creador está fallecido. De hecho, que falleció en un accidente de tráfico, creo recordar, en 2015. Para mí es John Nash. Si queréis, buscáis información. Como digo, para mí es una de las opciones que más me cuadra, pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso, sino del resto de puntos, ¿no? Entonces, fijaos, en 2024 ha salido Bitcoin de manos del retail, como tú y como yo, de los individuos, y ¿quién lo ha estado comprando? Fondos, ETFs y empresas, ¿vale? Compañías tanto privadas como públicas. La mayoría de millonarios nunca van a poder tener un Bitcoin, porque aquí estáis viendo que millonarios fiat hay más de 58 millones y hay 21 millones de Bitcoin, aparte de que mucho ya está comprado, como Strategy, que tiene ya casi 600.000 Bitcoins, por poner un ejemplo de la compañía que más tiene, ¿no? Y la adopción está empezando, según el informe de River, estamos a un 3%, y ese superciclo, esa fase parabólica que le llegó a Internet, a la telefonía móvil y a muchas otras cosas, aún no ha llegado. Estamos muy pronto. Quizás tú y yo no lo notes porque no estás metido en cripto, pero estamos todavía muy pronto. Sal a la calle, o sea, la gente ni sabe lo que es Bitcoin. Sobre todo, bueno, mediana edad y gente mayor, nada, al menos en España, pero entre los jóvenes también muy poquita gente, cada vez más, pero todavía muy poquita gente sabe un poquito lo que es o está invirtiendo en ello. Y es que a nivel mundial, menos del 4%, como decía al inicio, de la población está invertida en Bitcoin, ¿no? Entonces, fijaos, hay un informe aquí muy interesante, y esto básicamente viene de una universidad, ¿vale? Un estudio que han hecho, están en Suiza, y llevan desde el año 96, estamos hablando de MDPI, que es quien ha hecho, como digo, este informe muy completo. Y bueno, pues básicamente usan la proyección de forma
con cálculos matemáticos bastante complicados, ¿vale? Como estáis viendo por aquí. Y por cierto, usan también y hablan sobre todo, se centra el informe en la oferta ilíquida, que como veis hace poquito, la oferta ilíquida de Bitcoin alcanza los 14 millones, un máximo, y los holders pues baten un récord de mercado alcista. Y es que el Bitcoin que es ilíquido es el que se ha comprado para holdear a largo plazo y ya no está disponible en el mercado. Y cuanto menos Bitcoin, cuanta menos liquidez hay en el mercado, eso impacta mucho en el precio, que es un poquito lo que viene a decir por aquí el informe. De hecho, bajando, fijaos un poquito para que os quedéis con ello, la proyección no es esta, es esta de aquí, que hacen para el año 2036, que es a donde se centra el informe, pues de diferentes modelos. Esto siempre se suele dar varios escenarios, uno más conservador, uno moderado y uno muy alcista, ¿no? Pues fijaos aquí, superando el $1.000.000, 1,5 millones, 2 millones, hasta 3 millones de dólares es un poquito lo que proyectan aquí. De hecho, si cogemos ChatGPT y le metemos este informe y le pedimos un resumen clave, que esto pues viene muy bien esta herramienta, yo os lo recomiendo, le dices esto, hazme un resumen clave de lo más destacado, le pegas en el enlace, en este caso este que tenemos por aquí, y nos desglosa un poquito pues los puntos, lo clave de qué tiene en cuenta este informe y qué es lo que está concluyendo, ¿no? En este caso, fijaos que ofrece un modelo innovador que integra la oferta fija de Bitcoin y variables dinámicas con esos cálculos matemáticos de la demanda, cuantificando cómo la adopción institucional y la retención a largo plazo afectan al precio. Como digo, cuanto menos Bitcoin líquido haya disponible, más va a afectar al precio, en este caso al alza, ¿vale? Y proporciona una base teórica sólida para proyectar pues esas trayectorias, eso que hemos estado viendo en la imagen. Ahora hablaremos un poquito más de posibles especulaciones, ¿no? Y de dos puntos de lo de si no habrá bear market o si el ciclo se puede alargar, ¿no? Y terminar ese patrón de cada 4 años, ¿no? Y luego pues dan, como digo, varios escenarios para 2036 que dependen un poquito de la adopción, pero que como veis podría superar los $500.000 antes de 2036. Dan otro escenario entre 200 y 300.000, pero bueno, esto por supuesto estamos especulando y depende de muchas cosas, ¿no? También, bueno, le he comentado aquí un poco, no quiero alargarlo, ¿vale? Pero escasez, pues cada Bitcoin disponible se vuelve más valioso porque es más difícil de conseguir y subida rápida en el precio. Quien quiera comprar esos Bitcoin que están líquidos, pues va a tener que pagar más para conseguir uno. Es decir, cuanto más aumente el Bitcoin ilíquido, que ya se ha comprado y se ha sacado, que ya no está disponible para poder comprarse o venderse, sino que se está holdeando, más impacto vamos a ver en el precio, ¿no? Y hablando un poquito de precios, ¿cuánto podría valer Bitcoin en 10 años? Pues fijaos, esta proyección que hago yo, ¿basada en qué? No tengo esos cálculos matemáticos y tal, sino un poquito en lo que viene haciendo, que por supuesto no garantiza nada, pero oye, ya tenemos un histórico desde 2011, ¿no? Que como veis en esta tabla, de forma anualizada, Bitcoin ha subido un 147%, evidentemente no voy a proyectar tanto, y ojo, que si se da el superciclo o esa fase parabólica, podría ser, pero vamos a proyectar menos porque tiene cada vez más capitalización de mercado y hace falta más dinero para mover el precio. Eso es de lógica, ¿no? Cuanto más grande se hace el activo, ¿no? Entonces, si proyectamos un 15% anual, no estamos haciendo un 150, no estamos haciendo un 100, estamos haciendo un 15%, que esta es para mí la conservadora, como digo, de media anual, y empezamos, ¿vale? En $80.000, porque es cuando hice estas imágenes, básicamente, pero bueno, el valor en 10 años de un Bitcoin sería de $324.000. Como digo, esto para mí es bastante conservador. Siempre están ahí los riesgos. Proyección normal. Un poquito el caso base de que no se da ese superciclo y continúa un poquito como estamos, que para mí ya estáis viendo la adopción institucional, ¿no? Pero proyectamos no ese 150, sino un 30%, pues un Bitcoin, 1.100.000 dólares de aquí a 10 años. Estaría superando el millón. Para mí, como digo, están ahí los riesgos. Aquí queda esto grabado. Puedo volver en 10 años y haber acertado o puede haberse ido a cero. Yo personalmente ya sabéis que creo en la primera opción, que superará el millón y que la pregunta no es cuándo lo superará, sino cuándo, ¿vale? ¿Cuánto tardará? 5, 10, 15 años, pero que lo acabará haciendo. También porque hay un punto que no hemos comentado de las ventajas de Bitcoin y del resto de activos también, quitando la moneda fiat, y es que se devalúa. Y cada vez hay realmente, está bien, empezando a haber bastante conciencia de lo que provoca la inflación, que todos vamos al supermercado a comprarte un coche, los inmuebles, que no para de subir y especialmente de 3 años hacia acá ha subido una barbaridad y hay cosas que han casi duplicado su precio, ¿vale? En 3 años. Entonces, y por ejemplo en España, en términos de alquiler o de compra de vivienda, el precio en euro, en dólar, sí, ha subido mucho el alquiler y la vivienda, pero por ejemplo en términos de Bitcoin o de oro,
no solo es que no haya subido, no solo es que no se haya mantenido, sino que ha bajado. En términos de número de Bitcoin o de número de libras o de kilos de oro, ha bajado tanto alquiler como precio de la vivienda. Y cada vez hay más gente consciente de esto y es una de las cosas que intento yo con los canales aquí en YouTube, ¿no? Tanto este como el principal. Proyección a 10 años un poquito más alcista, pues no cogemos ese 150, pero sí que le vamos a dar un 60%. Estaría valiendo 13 millones de dólares. Alguno dirá que es una locura, estoy hablando de 10 años, es toda una década, con los riesgos que conlleva también, vuelvo a decirlo, eso siempre presente, que luego esto queda aquí grabado y si se va a cero, pues alguno cogerá los clips, pero yo creo en ello y como digo, asumo el riesgo y los 100.000 también parecían una locura cuando estábamos en 15.000, en 20.000, en bear market, parecía un sueño, llevamos más de 35 días en este momento, ahora vamos a la gráfica, por encima de ahí, ¿no? Entonces, visto esto, bueno, tenía aquí por aquí unas proyecciones también de Sailor y de ARK, que bueno, son bastante alcistas, también lo mandan a más de $1 millón, en este caso para 2030, en el caso alcista, en el caso medio normal lo manda a 700.000 y Sailor, que bueno, pues ya sabéis, para el año 2045, más de 10 años, en el caso base, manda Bitcoin a 13 millones de dólares, ¿vale? Veremos, y bueno, hacen falta años todavía para eso, ¿no? Y yéndonos a la gráfica, pues bueno, primero quería comentar que en el ciclo pasado tengo la sensación con todo, fijaos, aquí llevamos que si Elon Musk versus Trump, que si Ucrania, Rusia, ahora Irán, Israel, ¿vale? Todo esto, los aranceles de Trump, que viene una recesión económica, que no sé qué, que no sé cuál, y fijaos cómo está el precio de Bitcoin, ¿vale? Es decir, para mí no es que sea todavía un oro digital, pero para mí cada vez está avanzando más a convertirse en un oro digital. De hecho, lo que estamos viendo ahora mismo con el tema de Oriente Medio, de Irán, Israel, si esto llega a pasar en el anterior ciclo, que no estáis inversor institucional, que es eso, más medio largo plazo, construyendo esa posición, y esto, la noticia, por ejemplo, o que se bombardeen instalaciones nucleares, llega a pasar aquí en este ciclo, y el precio de Bitcoin, pues es que fijaos lo que ha caído, ¿vale? Fijaos lo que hemos caído, estamos en gráfico diario, ¿vale? O sea, Bitcoin ha caído pues, como máximo un 7%. Esto, si se llega a dar todas estas noticias en el ciclo anterior, creo que hubieran tenido pues el doble, quizás el triple o no tanto, pero el doble de impacto. O sea, que hubiéramos caído mucho más. Y sinceramente cada vez está aguantando mejor este tipo de noticias y pues se está convirtiendo para mí poco a poco, aunque no lo sea aún, en ese oro, en ese valor refugio. Está dejando de ser tan especulativo, tan vinculado a las acciones, pero como digo, poquito a poquito, para ir transformándose en ese oro digital escaso y cada vez más codiciado, como veis, por empresas institucionales, que sé que lo repito mucho, pero ha cambiado el juego. Y ligado a esto, ¿habrá bear market? Pues tiene bastante sentido que una vez entrado este tipo de jugador, que seguramente si ahora el precio empieza a caer, bueno, por supuesto empresas como Sailor y así van a continuar acumulando y muchas empresas que tienen esa tesorería no van a venderlo, ¿vale? Porque muchas también están como estrategia, están emitiendo deuda a muchos años vista y simplemente si cae lo que van a ir haciendo es SDCA, teniendo en cuenta que la moneda fiat se devalúa, que no puedes dejar el dinero y sobre todo los grandes patrimonios en moneda fiat, ni en euros ni en dólares. Tienes que invertirlo, obviamente no todo en Bitcoin, en acciones, ¿vale? En fondos, en oro, pero puede que no caigamos tanto como en otros ciclos y lo de si se va a alargar depende mucho del entorno macro, o sea, si viene una recesión en la economía estadounidense, no, pero daos cuenta que también en este ciclo todo esto es en Estados Unidos con los tipos de interés altos y que no está imprimiendo dinero, como por ejemplo en el ciclo pasado. Es decir, eso favorece mucho a los activos de riesgo y hace menos atractivos los bonos y las cuentas y depósitos remunerados. Entonces todavía no estamos viendo eso. Si se acaba viendo eso, esas bajas de tipos y esa impresión, pues seguramente el ciclo sí se alargue. Pero bueno, eso lo dirá el tiempo y puede que eso no haya un patrón tan marcado cada 4 años, también porque los halvings pues cada vez tienen menos impacto. No es lo mismo pasar de 6.25 bitcoins o de 6 bitcoins a 3,5, ¿vale? Que pasar de 3,5 a 1, a 1,25, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que se entiende el concepto que cada vez tiene un poquito menos de impacto, aunque lo sigue teniendo, ¿no? Entonces puede que sea un activo más lineal, tal vez también cada vez tiene más capitalización de mercado y puede que no tenga ya esos patrones tan marcados.
Veremos. Igual que este ciclo, pues bueno, sí que cambió un poquito respecto a los anteriores y es que rompimos máximos antes de la fecha del halving, que esto hasta ahora no lo había hecho, y parece que la subida fuerte empezó también un poquito antes de lo que es la fecha del halving. Fijaos aquí, aunque luego tuvimos todo el verano pasado de corrección, ¿no? Y este es el vídeo de hoy hablando de Bitcoin, de esta proyección al medio, largo plazo. De verdad que me gustaría oír vuestra opinión en comentarios. Espero, de verdad, que el vídeo os haya gustado. Si tenéis algún amigo, algún familiar que valoráis que no está metido en Bitcoin, tengo, bueno, se lo puedes enviar, ¿vale? El vídeo para que vea un poquito pues los atributos que tiene un poquito de lo que estamos hablando, quién está comprando, quién se está posicionando, y en el canal principal tengo también un vídeo que se llama Bitcoin para principiantes, que es más extenso todavía que este y creo que está muy bien, como digo, para una persona que aprecies, un amigo, un hermano, tu novia, un familiar, así que se lo puedes enviar. Si quieres comprar o vender criptos tienes varios exchanges en la descripción y nos vemos muy pronto, familia, en el siguiente.